la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones sin antejuicio político. Yo, hasta este momento, no he renunciado a mi derecho al antejuicio político. Yo fui amenazado por la Policía Nacional para detenerme ilegalmente, apuntando con metralletas a mi hija que llevaba en mis brazos a la Embajada de Japón a dejar a mi familia. La Embajada de México, no Japón, de México. No me estaba jugando. Correcto. Estaba yendo en el mismo cofre del despacho presidencial a dejar a mi familia por el horrible hostigamiento permanente que no podía soportar mi propio entorno familiar. Señores magistrados, con todo respeto, ¿qué pasaría si a ustedes los detienen arbitrariamente argumentando que han cometido un delito? Que soy un preso político porque el fondo de este episodio tiene un interés político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regulares noches, bienvenidos a Combate. Digo regulares noches por todo lo que está pasando en Piura y sus tremendas lluvias, ¿no? El Perú es un país que vive una serie de realidades, ¿no? Las divisiones sociales, culturales, las divisiones obvias económicas de cualquier sociedad. En el Perú tenemos costa, sierra y selva y ahora tenemos climas que están absolutamente locos, ¿no? Entonces mi gran saludo para la gente de Piura que no la está pasando bien, por eso es medio complicado decir buenas noches a todo el Perú porque la está pasando diferente, ¿no? Lo de Puno sigue siendo una realidad. Acá en Lima hay una situación de carestía para muchos hogares, de inseguridad ciudadana para muchos otros y hay veces es medio incómodo tener que estar aclarando que digo buenas noches solamente por un tema de educación y de buenos modales. Esto que acabamos de ver, ¿no? Se titula pues comunista, ratero, golpista, ¿no? Pero yo siempre que lo veo a Castillo, yo entenderán la opinión que tengo de Castillo, yo creo que él sí piensa lo que está diciendo, o cuando menos lo siente. Es un tipo con un IQ muy básico, muy básico. Debe llegar a la idiotez, debe tener 80 de IQ y debe ser seguramente el presidente más bruto de la historia del Perú. Pero sigo pensando lo mismo, el tema no es Castillo. ¿Cómo llegó Castillo donde llegó? ¿Y cómo puede ser capaz a estas alturas de seguir argumentando lo que argumenta? ¿Y cómo se deben sentir los que lo apoyaron? No digo el abogado que se sienta al costado, que la verdad es que a él le pagan por hacer ridículo. Pero lo que está diciendo Castillo, y yo de verdad sí creo que es sincero, y en su cabeza a él le tocaba. Y a él le tocaba pues robar, y a él le tocaba hacer que su familia tuviese plata y que tuvieran cargos y tuvieran puestos. Y seguramente él en su ignorancia y en su limitación pensó que ya está. Y pensó que esto tenía que durar cuando menos 5 años como le duró a los demás. Para mí eso es lo paradójico en el Perú. Por si acaso, hay presidentes que han sido rateros con mucho más inteligencia que este tipo y con muchas más luces y con muchos mejores aliados que este tipo. De repente este es el menos culpable de todos los culpables, ¿no? Digo, ¿no? ¿De dónde salió? Hay otra gente más inteligente y con mayor nivel de cultura y erudición que han hecho exactamente lo mismo. Solo que como este era bruto como un zapato y rodeado de recontrabrutos, cayó más rápido. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido gobernados por este tipo y ha durado esta pequeña agonía 1 año y 7 meses. Aunque claro, los extractores ahí están, ¿no? En las revueltas y en el estado desgraciado que nos ha heredado este tipo. De repente hay gente que piensa que soy hasta condescendiente con este tipo, pero sí, yo sigo pensando que él cree o que siente que le tocaba, ¿no? Y que no era golpe de Estado, sino proclama, que no se está yendo, no se estaba fugando, sino estaba llevando de paseo a sus hijos. En fin, que él cree en lo que está diciendo. Vitocho, buenas noches. ¿Qué tal, Félix? ¿Tú qué haces? Que al margen de tu labor política eres un historiador. ¿Cómo te sientes como peruano que este tipo ha llegado a ser presidente? Bueno, terrible, ¿no? Nunca... el Perú ha tenido muchos presidentes en 200 años, de todo tipo. Ha tenido presidentes muy poco cultivados,
poco cultos, porque, por ejemplo, el gran presidente Ramón Castilla era un hombre muy poco cultivado, muy poco culto, pero un hombre muy inteligente y conocía muy bien a la gente, tenía un feeling para conocer a la gente, identificar, y fue un gran gobernante, porque además se rodeó de gente muy inteligente. Hay una anécdota... Nació en Tarapacá, ¿no? Además nació en Tarapacá. Que no creo que haya habido muchos colegios públicos o privados buenos en Tarapacá, sin ofender a nadie. Así es, nació en Tarapacá, que era un pueblo muy pequeño peruano en ese momento. Pero él le pide un secretario al Bartolomé Herrera. Cuento una anécdota. Bartolomé Herrera, el gran Bartolomé Herrera, ¿no? Era un hombre muy inteligente y muy culto. Quiere un secretario. Entonces Bartolomé dice, yo le puedo recomendar a mi alumno predilecto, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué le dice el presidente Castilla? Porque no es castillista, es anticastillista. Ah, caramba, quiero conocerlo. Lo conoce y dice, no, a él lo voy a contratar. No me importa que sea anticastillista, pero es un muy brillante, lo voy a contratar. Y lo contrató, que fue su secretario Manuel Irigoyen, que fue después canciller en varias oportunidades. O sea, eso te da la impresión, o eso te traslada la imagen y la historia de que este hombre, siendo de poca formación, se buscaba siempre a la gente más valiosa, sean o no de su entorno, para que puedan colaborar con el gobierno. No, y además, él también se ha upado al tema de la raza, pero perdón, no solamente era de piel cobriza Ramón Castilla, pero Sánchez Castilla Cerro. era el Indio Castilla, decían el Indio Castilla. Perdón, Sánchez Cerro, sí. Odría, Velasco. San Román, Miguel San Román era de Ayabaca. Sí, claro. Era de Puno y hablaba aymara. Entonces, aymara, el presidente San Román, que murió, según decían en su época, del mal de la orina, lo que podría ser hoy día un cáncer de la próstata. Entonces, ha habido presidentes de origen muy humilde, muy modesto, pero nunca como este señor Castillo, que era además bruto, como una tapia, y sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de criterio, y sin ningún amor al país, evidentemente, ¿no? Claro, el tipo había crecido en la miseria material que termina siendo miseria moral, ¿no? El ir a pedirle plata, pues, a Salatiel Marrufo, que le consiga 70.000 soles mensuales para darle 10.000 soles a cada uno de sus hermanos, para que sea más sencillo, no le esté pidiendo puestitos, ¿no? Y que la hijita vaya a robar de esa... No me imagino, pues, a Carito Belaúnde yendo a pedir, deme, pues, su nombre para poner el agua y desagüe al costado de la marginal de la selva, porque mi papá es el presidente, ¿no? Pero así no me imagino a ninguna hija de ningún presidente, ¿ah? O sea, olvídense del cariz, la simpatía, la antipatía, la historia, pero así era. Inclusive este tipo, como le han dado pues un papelito para que el tipo repita y diga, pide ayuda a la ONU. Aclaro que este señor, la primera vez que viaja en su vida, ha ido a Bolivia, ¿no? Pero después viaja a México y después viaja a Nueva York, ¿no? Y viaja con su esposa, van a ver a AMLO y después viaja a Nueva York. Es la típica besamanos que le das a los presidentes gringos, ¿no? Cosa que a mí me parece una guachafería, pero la gente lo hace. Y me cuenta la gente que fue con él la manera como lo impresionó Nueva York. Y es impresionante Nueva York, ¿ya? La primera vez que fui yo a Nueva York me quedé con la boca abierta. Yo no entendía cómo los carros podían pasar tan rápido y la gente no se chocaba. Y la gente no pisaba la vereda. Olvídese del tamaño de los edificios, la cantidad de la gente. Sí te impresiona Nueva York. Bueno, ya, y digo esto ¿por qué? Porque ahora él pide favores a la ONU. Y él fue a la ONU, recordarán. Pónganse a pensar en el origen de este tipo, en la extracción de este tipo, en el IQ y su cultura, cuando la primera vez que fue a la ONU, y ahora él invoca ayuda de la ONU. Vean. Estamos creando una inseguridad jurídica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un juicio político. Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, ya que en el Perú ni mi pueblo ni yo encontramos justicia. ¿Hace sentido que le digan que tenga un discurso para el exterior, para tener algún efecto? ¿Realmente alguien de la ONU o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede pensar a estas alturas que este señor es una víctima?
No, yo creo que no. Además, él no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver la ONU, nada. La ONU no, es de una ignorancia, cree que pues porque ahí el Perú tiene un representante, ellos puedan hacer algo, no. La ONU puede intervenir en el caso de Ucrania con Rusia, es otro problema, pero estamos hablando acá de cosas menores para el concierto internacional. Yo no creo, no. Yo creo que acá él está leyendo un discurso también, alguien se lo escribe, lo que debería decir el señor Castillo es quién escribe los discursos, porque evidentemente él no tiene formación cultural y gramatical inclusive para poder escribir un artículo o decir lo que está diciendo. O sea, él está leyendo algo que alguien le escribe. Y la pregunta es, ¿quién le escribió el discurso de disolución del Congreso y de la intervención en todos los poderes del Estado y del estado de emergencia que quería él imponer en el país con su golpe de Estado? ¿Quién le escribió? Hasta ahora nadie asume esa responsabilidad y él no quiere decirlo. Él lo sabe, evidentemente. Pero yo te comento, y acá creo que se lo pregunté, ¿no? Cuando Carlos Barba, de la gente que dio un filtro pues, para que él termine hablando con él, le dicen, ¿no es cierto?, que tiene cómo llegar al presidente, y el tal español llama y habla con el presidente y él escucha su voz. O sea, él ya se había dado cuenta que el español era un palurdo y habla con el presidente, entonces ahí me contacta y termina hablando con el presidente. Y yo le pregunto a Carlos Barba, ¿es tan bruto como parece en televisión? Y él me dijo, sin ser despectivo, porque o sea, estamos hablando de un tipo poligrafista, especialista en interrogatorio de inteligencia. Carlos Barba está preparado para entrevistar a un espía chileno, un narcotraficante, lo que sea. Dijo, no, es mucho peor, dijo. Porque cuando habla y está solo, no tiene nadie que lo guíe, no tiene un fichero, no tiene un papel, no tiene una idea fuerza. Cuando hacía los discursos tenía una idea fuerza, un papel, entonces él se reforzaba y miraba para arriba. El día de hoy, si te das cuenta, ha hablado largo. Entonces le entremezclan los tiempos, los sujetos. Pero leyendo, ¿ah? Claro, pero lo más probable es que pero no lo sabe después leer. O sea, es la tristeza. O sea, miren a quién apoyaron. A un analfabeto funcional. O sea, eso es lo que a mí me molesta, porque el tipo no ha llegado ahí solo, pues. ¿Ya? El INPE lo ha castigado, ¿no? Porque dentro de las cosas que él argumenta, ya que está la sanción, le van a restringir las visitas de familiares y amistades, porque fuera que era una coladera, él argumentaba que él necesitaba tener un teléfono público para seguir haciendo sus llamadas y su vida. Yo creo que de verdad el tipo lo dice con seguridad, con sinceridad. Él no cree estar pasando por lo que está pasando y él se cree con derecho a seguir haciendo su vida normal. De que él debió haber tenido un antejuicio, debió seguir siendo presidente y que si le probaban haberse hecho golpe o no. ¿Yo estoy equivocado ahí o tú crees que está fingiendo? No, yo creo que él está... Él no sabe lo que es un antejuicio. Bueno, ya, ok. Él no sabe lo que es. Le están contando qué cosa es un antejuicio. Yo estoy seguro que sabe lo que ha hecho, pero es un farsante, es un hombre con doble cara, con doble moral, con doble verdad, es un hombre sumamente cínico que hemos visto cuando era sindicalista, tírate al suelo y se tiraba al suelo para fingir. O sea, está fingiendo. Él sabe perfectamente que tiene. Ahora, que sea un mitómano que al final se cree en sus mentiras es otro problema. Pero yo creo que en principio él se está autoconvenciendo de que es un perseguido político y que le falta un antejuicio y que lo han arrestado ilegalmente. O sea, tú estás en el Amazúa, Amaqueya, Amayuya. O sea, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas socio. Ladrón, mentiroso y socio. Todo junto y mucho más. Y mucho más. Y nos quedamos cortos si empezamos a seguir con otros defectos que pueda tener. Correcto. Además hay otra cosa. Él da el golpe de Estado. Como presidente de la República, él es jefe de la Fuerza Armada. Él da el golpe de Estado. No, claro. Lo que pasa es que sus subalternos no le hacen caso. Sí, claro. No le escuchan, no lo siguen, no acatan las órdenes. Es otro problema. Pero él lo da y conscientemente lo da. Después fracasa, evidentemente, no por culpa de él, sino porque no le hacen caso. Es alucinante como esta chiquita Betsy que requiere más ayuda psicológica, ¿no? Dice, alzados en armas. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ella era su primera ministra. El presidente cuando dice cierren el Congreso los militares. Dice, toque de queda, inamovilidad, eso lo da pues la policía y las Fuerzas Armadas, o el toque de queda lo hacen los farmacéuticos. O sea, detengan a la fiscal de la Nación, cierren el Tribunal Constitucional,
cierre la Defensoría, cierre la Corte Suprema. ¿Qué estás ordenando? Dice que va a gobernar con decretos de urgencia o decretos leyes. Ella le dice además a la señorita, además, es tan triste el papel de esta chiquita Betsy Chávez. Por eso es malo el bullying en los colegios. Yo no lo romantizo ni lo pacharaqueo como los caviares. Esta chiquita Betsy Chávez ha sentido bullying toda una vida. Y se ha sentido mal consigo misma, con su apariencia, con su color, con su raza, con su cuerpo, con su todo. Y cuando ha tenido poder se ha deformado. Como ha sentido bullying el tal Aníbal Torres, ¿no? Resentido social toda la vida. Entonces han tenido poder y se le ha salido el guayco. Pero entre las estupideces que dice la chica era que su función el día del golpe era ser algo así como una anfitriona. De abrirle la puerta al camarógrafo y a la chica del 7, y después acompañarlos a que salgan. Con todo respeto, eso hacen los anfitriones, los mayordomos, los amanuenses. Los conserjes, es un muy digno, es un muy digno trabajo. Un conserje del presidente de la República, no era primera ministra. Pero avancemos, porque la vida da vueltas. Hace poquito, hace nada, el ministro del Interior la ha salvado por esta interpelación que le estaban haciendo, la censura. No ha sido posible, no sé si podemos tener el cuadro de los votos, si fueran tan amables. En contra 60, ¿ya? Por eso se ha salvado. Pero para mí lo sintomático son los 42 a favor, que te muestra pues la fortaleza de la oposición al gobierno de Dina Boluarte. Porque ha fracasado también el día de hoy la cuestión esta de la vacancia presidencial. Por favor, tengamos esos números, lo de la vacancia. Pero son 42 a favor. ¿Tú cómo lees esto? Esta salvada. A ver, yo creo que el ministro del Interior, personalmente, creo que es una buena persona. Personalmente creo que es un buen elemento. Pero como ministro del Interior tiene pues un pasivo muy grave, muy grande, una mochila muy pesada, que es los muertos de las protestas que han habido en diciembre y en enero. Entonces, el gobierno no está asumiendo su responsabilidad. O sea, es difícil decir que un jefe de Estado puede hacerse responsable de los muertos que puede haber en su gobierno. Tú dices que debe haber sido un fusible. Pero tiene que haber responsabilidad política. En él y Chávez Cresta. Y la responsabilidad política la ejercen básicamente los ministros. Entonces, tú no puedes dejar de tomar en cuenta que habiendo 60 fallecidos en diferentes circunstancias que hasta ahora no están aclarados, sigan en sus cargos el ministro del Interior, el ministro de Defensa, inclusive el primer ministro. Eso es inaceptable. Correcto. Es que acá debió haber fusibles. A ver, el ministro del Interior no es cualquiera, porque es un tipo que sí sabe su trabajo. Vicente Romero Fernández es un hombre calificado. Pero estamos hablando de responsabilidades políticas. Por eso, pues, además digo, a ver, cuando uno es un analfabeto funcional y es un inútil, si a mí o a ti nos ponen de chofer de un cohete a la luna y lo chocamos, somos menos responsables que el señor Aldrin, ¿no es cierto? O que un astronauta de las Cangayas, ¿no? Este señor Vicente Romero Fernández no es un hijo vecino, es un general calificadísimo. Y hasta Chávez Cresta, ¿no es cierto? O sea, tú no llegas a general de chiripa. Entonces, tienes responsabilidad. Y eso le va a terminar costando a la señora Boluarte en su momento, porque hoy día lo salvaron. Exactamente, en su momento. Pero claro, mientras no haya esta manera de asumir responsabilidades políticas, esas responsabilidades políticas no se asumen ahora, se postergan, pero no desaparecen. Lo de la vacancia lo podemos ver ahora, simplemente en la segunda parte del programa vamos a hablar más extenso, ¿no? 37-64-10, 37 y 40 ahorita, ¿no? O sea, el voto duro de los rojos son 37-40 votos. Lo que te grafica que era dificilísimo que caiga Castillo. Castillo cae porque él mismo le da miedo de que Salatiel Marrufo lo haya grabado en su oficina recibiendo la plata. Por eso es que el del golpe, así ese día desesperado, por lo que la declaración de Salatiel Marrufo. Claro. Él tenía dos escenarios, ¿no? Un plan A y un plan B. Entonces, cuando ve que sale Salatiel Marrufo a decir lo que dijo en la mañana, entró en desesperación y sacó el plan B, que era cerrar el Congreso. Avancemos de otros temas que a mí me son especialmente gratos, ¿no? Yo he tenido una cantidad de años haciendo periodismo deportivo, ¿no? Y mal no me fue, por no decir que me fue de manera extraordinaria. Estando en este canal, yo me he peleado con la Villarán, con PPK, con Vizcarra
y con Castillo. Y la gente me trataba de loco. Y la gente me trataba de idiota. Y la gente me trataba hasta de envidioso. ¿No es cierto? Cuando yo estoy en el fútbol me enfrenté a un tal Manuel Burga, al que todo el mundo sobaba. Y yo le decía que era un incompetente, un sinvergüenza. Me creyó 6 veces. Casi tanto como este gobierno. Bueno, Manuel Burga ha sido sancionado por la FIFA, la entidad que él tanto quiso, él añoró desde que era jovencito ser dirigente de fútbol. Su vida fue ser dirigente de fútbol. Es un pobre diablo que no ha hecho más que eso. Fue presidente de la federación, miembro del Conmebol y tal. La FIFA le ha dicho que es un ratero, que ha infringido normas de conducta FIFA, que ha sido desleal, que ha tenido conflicto de intereses, que ha recibido obsequios y beneficios, plata, corrupción. Le han dicho claramente ladrón y lo han multado. Él va a tratar de pelearla, pero simplemente le digo a la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, en el Perú hay un delito que se llama lavado de activos. Y si tú has hecho una fortuna inmobiliaria, no tenía RUC, Vitocho Burga, no tenía tarjeta de crédito y vivía en el Perú. Vivía bien. Vivía espectacularmente bien, con hijos en los colegios más caros. Y yo le conozco a toda esa Burga. Este tipo tiene que ser investigado por lavado de activos. Como hay mucha gente en el Perú que lava activos. Y ahí sí se va a comer una cana. Porque en el Perú se tiene que entender, el que la hace la tiene que pagar. Porque ahorita vamos a ver otro tema, con tanta colaboración eficaz, nadie va a la cana, hermano. Y todo el mundo pasa piola, y el poderoso caballero Don Dinero termina salvando. El problema del Perú es la impunidad más que la corrupción. Pero por supuesto, pues, porque si la gente supiera que el que la hace la paga, Sí. habría un umbral, ¿no? Así es. Pero lo de Burga, yo voy a ir a la fiscalía, me voy a ocupar de Burga. Simplemente lo digo porque es Pero la típica del todopoderoso que tiene muchos aliados en la prensa, mucho sobón, mucho mermelero, mucho ayayero, pero hay que enfrentarla, pues. A la gente se le enfrenta cuando está arriba, ¿no? No cuando cae. Tú tienes que enfrentar al poderoso, al que tiene billete, al que te mete juicio, al que hace que te voten de un canal. Esa es la bronca que vale la pena. Por pegarle al enano no es nada bueno. Pues. Si no le hubiera pegado a Hildebrand, por decirlo. Pero en fin. El diluvio no cesa, las imágenes son tristes, con esto comencé el programa. 637 distritos en riesgo, especialmente en el norte. Toda esta gente que está acá tiene que recordar el nombre de Pedro Pablo Kuczynski y de Vizcarra. ¿Ya? Porque cuando, en mi caso, éramos casi nadie decía, es una farsa la reconstrucción del norte, no somos una sola fuerza, es una desgracia lo que pasa en Piura, PPK está mintiendo, de todo me decían. Y a mí me costó que me voten de 2 medios de comunicación a enfrentarme con este miserable. Entonces uno tiene que estar dispuesto a perder tu chamba, porque la plata se hace. Y por último, si no te signa la plata, no te va a doler tanto si te votan de tu chamba. ¿Dónde están todos los periodistas que le daban pie a la farsa de la reconstrucción del norte, Vitocho? ¿Fue una farsa o no fue una farsa? Totalmente. Además usó sus propios nombres de su partido, ¿no? De Cambios, ¿no? Reconstrucción con Cambios. Usó la palabra Cambios, que era parte de su partido, para poder promocionarse a sí mismo y promocionar su partido para no hacer absolutamente nada. Es una vergüenza eso. Eso empezó con 80 empleados. Ha terminado con 2.000 empleados. Eso es inaceptable. Fíjense, el día de hoy también ha sido uno de los días más calurosos de la historia del Perú. Otra de las mentiras de Kuczynski, que es un ladrón profesional, comisionista profesional, nunca fue empresario, siempre fue lobista, lo sabes tú desde siempre, Sí. ¿no? Es que él era el presidente del agua, porque él sabía del agua, que marca Pomacoche y te metía un flogo del agua. Bueno, Lima no tiene agua, ¿ya? Cerca de 900.000 personas no tienen agua plena en todo. Entonces, ahorita en el calor se requiere agua, ¿no? Esa agua que se faltó a la hora que el maldito Vizcarra te decía lávate las manos y métete a tu casa. La gente no tenía agua, no se podía lavar las manos, se moría por el tema del COVID. Bueno, igual ahora, ¿no? O sea, en el siglo XXI hay 1 millón, o sea, cerca de 1 millón de personas en Lima que no han tenido agua y hoy día ha sido uno de los días más calurosos de la historia del Perú. Tercera vez en este siglo que se pasa 30 grados en la estación meteorológica. Hoy día yo me he bañado 3 veces y creo que he tomado 2 litros de agua. Gracias a Dios puedo tener un trabajo. Pero Vitocho no ha venido el día de hoy para comentar esto. Pero yo quiero decirte una cosa. Esto
es reiterativo. El año 25 el niño fue feroz. Yo les mostraba unas fotografías el otro día de cómo en Piura el año 25, en la Plaza de Armas, la gente tenía el agua a la cintura. Hace 100 años. Y no se ha hecho nada en 100 años. Vamos a seguir avanzando. Para serles sinceros, el día de hoy, nuestra otra invitada era Catherine Ampuero. Casi como un homenaje, como está Vitocho el día de hoy acá. Yo les puedo decir de Vitocho que lo conozco a él, a su familia, a sus hermanos, a su padre, a sus sobrinos, ¿no? Y de los políticos a los que no le importa la plata. Nunca en su vida le han acusado de haberse robado un sol, como a Mulder, por dar un ejemplo. Entonces, cuando yo, loco, denuncio el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y digo, esto es traición a la patria, todos los políticos le corrieron a la jeringa, ¿ya? Porque era enfrentarse a PPK, a Belabarba, a Odebrecht, a los fiscales, al poder mediático del Grupo del Comercio, del Grupo La República, ¿no es cierto? Le iban a decir que estaba del lado de Chávarri, ¿no es cierto? Y él y Catherine Ampuero vinieron acá en muchas ocasiones a enfrentar una situación de hecho. Y ha terminado una desgracia el acuerdo de colaboración eficaz. El día de hoy se han aprobado 31 millones de soles de una partida para cuidarle los tubos a Odebrecht, que nos van a terminar costando la friolera de 1.780 millones de dólares que vamos a perder frente a Odebrecht. Le vamos a terminar debiendo plata a los malditos de Odebrecht sin nadie preso. Esto lo denunciamos acá, Vitocho. Sí, claro. Y me acusaron de todo, me acusaron de haber ido yo a la Embajada de Brasil a un cóctel donde había gente de Odebrecht. Bueno, pues la Embajada de Brasil son vecinos míos, yo fui, pero me acusaban de tener algo que ver con ellos. Una periodista mía me dijo, oye, algo tendrás tú con Odebrecht, algún codinome, ¿por qué estás tan furioso contra ellos? ¿Dónde están los codinomes de Drowsy y Mamay Webday? Nada. ¿Dónde están los grandes ladrones en la cárcel? Pero acá son los responsables los procuradores en primer lugar, los fiscales en segundo lugar y en tercer lugar el propio gobierno, los ministros de Justicia. Hay que recordar que se aprobó una ley para que el Ministerio de Justicia pueda evaluar, ¿no?, las indemnizaciones de Odebrecht. ¿Qué tiene que ser justicia con los...? ¿Quién puso a PPK en el gobierno? Odebrecht. ¿Quién puso a Vizcarra? Odebrecht. ¿Quién puso a Ollanta Humala Nadine? Odebrecht. ¿Quién puso a la Villarán? Odebrecht. ¿Quién se enfrentó a esos gallos? Y siempre es bueno que recordar es volver a vivir. Vamos a ver la nota. Este documento que usted ve en pantalla es el decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Energía y Minas disponer más de 31 millones de soles para, escuche bien, preservar los bienes del gasoducto surperuano, un proyecto valorizado en más de 7.000 millones de dólares por la corrupta empresa Odebrecht. Este es el rastro de este megaproyecto que debía llevar gas para todas las regiones del sur. Este es el punto a que ha llegado la tubería que instaló hace varios años la empresa Odebrecht. Esta es una de las licitaciones con los montos más altos en la historia del Perú. Sin embargo, este proyecto de 1.000 kilómetros de longitud y que beneficiaría a las regiones del sur del país, hoy está paralizado porque el Estado resolvió el contrato con el concesionario, conformado, entre otros, por Odebrecht. Hoy día podemos señalar que el gas va a ser una realidad y que va a poder modificar positivamente nuestra vida. Porque lo que estamos haciendo es el inicio del gasoducto de más de 1.000 kilómetros. La semana pasada, el Juzgado de Investigación Preparatoria admitió que la Procuraduría participe como actor civil en el proceso judicial por el caso Gasoducto Sur para defender los derechos del Estado peruano. Es así que la procuradora ad hoc del caso Lavajato, Silvana Carrión, ha solicitado, ante una eventual sentencia condenatoria, que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia paguen una reparación civil de manera solidaria al Estado por la suma de 1.300 millones de dólares. Todas las medidas cautelares
para poder asegurar un futuro pago de reparación civil en caso se logre una sentencia condenatoria en este caso, ¿no? Que conforme vamos viendo, tienen apareciendo diferentes evidencias, ¿no? Que van confirmando o por lo menos dan más indicios, ¿no? De que en este proyecto, en el caso gasoducto, hubo acto de corrupción. Además de Ollanta y Nadine Heredia, hay 34 personas, entre exministros y exfuncionarios de Proinversión, que vienen siendo investigados por el caso Gasoducto Sur. La semana pasada, el juez supremo César San Martín excluyó de las investigaciones a los abogados del estudio Echecopar, Jorge Danos y Sofía Reina, ambos involucrados en este caso. Algunos piensan que se estaría allanando el terreno para que, posteriormente, la corrupta empresa Odebrecht y la compañía española Enagas defiendan sus intereses y ganen un arbitraje contra el Estado peruano por $1.700 millones por la paralización del gasoducto sur peruano. Sin duda alguna, que hay una decisión de la Corte Suprema del Perú en la que señala que los abogados deben ser excluidos del proceso porque su conducta en la emisión del informe legal no es vinculante o no tiene un impacto en la decisión de Proinversión, va a ser tomada, ¿no? como parte, digamos, de la defensa de estos arbitrajes internacionales de estas empresas. Así como estos abogados, también hay otros que fueron excluidos de las investigaciones a pesar de sus polémicos trabajos. En esta última decisión, y has hecho mención también a una decisión previa de la Corte Suprema con relación a la exclusión bajo este mismo mecanismo del doctor Manuel Gálvez, ¿no? Que también venía siendo investigado como abogado por el proyecto Interoceánica. También en el mismo esquema de emitir un informe legal en poco tiempo que sirvió para que se firme finalmente el contrato, ¿no? 14 minutos. Claro, ¿no? Es incalculable el daño que le hizo Odebrecht al Perú, pero se estima que los sobornos de esta corrupta empresa en el país alcanzan los $36 millones. Todo parece indicar que Ollanta Humala y Nadine Heredia serán sentenciados por el caso Gasoducto Sur, una perla más que se sumaría al largo historial de nuestros expresidentes. Y aquí Luis Franco Gálvez, que es bastante más joven que yo, peca de optimista. Yo creo que la van a liberar por el tema de la caja 2, que es medio elaborado de explicar acá, ¿no? Pero es bien complicado explicar eso de la caja 2, que es una estupidez, ¿no? La caja de una empresa es una sola. Entonces tú tendrías que probar que realmente les han dado a ellos dinero siendo presidente para burlar la ley, porque si no todo lo demás es financiamiento de campaña, que no es delito, en fin. Una vez que tú ves esto, ok, hay una satisfacción personal de haber estado del lado, ¿no? Del lado digno de la historia. Pero vamos a perder. O sea, Odebrecht va a ganar y nos va a ver la cara de cholitos realmente y nos va a cobrar un huevo de plata y los ladrones que robaron con ellos van a estar libres. Ya están ganando, ¿no? Yo critiqué en el primer momento, fui uno de los primeros, y en el primer momento a los procuradores Carrión y Ramírez, a los empleados o los funcionarios del Ministerio de Justicia, a los fiscales, por supuesto. A Belabarba y José Domingo Pérez. A los fiscales. Un par de showman, ¿no? Así es. Y después, bueno, y a todos. Critiqué que se permita que Barata recoja todo su dinero de las AFPs, venda sus 5 automóviles, venda su departamento y se lleve toda la plata afuera, que Raimundo Serra haga lo mismo, y que sigan contratando con el Estado, que les permitan vender chaya. Les permitieron meter chaya. 300 millones, ¿no? Para llevarse, no, mucho más, sí, para llevarse el dinero fuera. Les permitieron vender las rutas de Lima, la parte correspondiente de la mitad. Todavía tienen algo, pero les han permitido. O sea, todo eso les permite... A Brooksfield. Ellos siguen teniendo, ahorita tienen el 23, sí, un fondo creo que Sigma Capital, sí, si es que no me equivoco, tiene 28 y ellos tienen el saldo. Pero los procuradores son los que autorizaban todo con los fiscales y de economía no saben nada, ¿no? Después se dijo que la indemnización iba a ser 3 o 4 mil millones y acabó solamente en 600 pagados a 15 años con un interés de 1.5, que ni la SUNAT lo cobra. O sea, yo me robo, para que le quede claro, yo entro a la casa de Vitocho, me robo sus muebles, me robo las joyas,
¿no es cierto? Me ampallan, me meten una ajustadita, no me meten preso y yo le digo, ya, yo te voy a pagar, voy a comenzar a vender tu sala, tu comedor, tu dormitorio, tu mueble, la joya de la corona y te voy a pagar en parte, pero financiado. Ah, ya, anda nomás. Eso fue lo que pasó con Odebrecht. Tú te has robado mi carro, quédate con mi carro, trabájalo y con el trabajo que hagas con tu carro me vas pagando mensualmente. Vías Nueva de Lima. Bueno, eso es un desastre. Y eso, yo creo que estos gobiernos que han autorizado todo esto y estos procuradores deben acabar todos denunciados. Es una cosa terrible lo que se ha hecho en el Perú. Y finalmente no hay multa. Se anularon las multas. Hay indemnización, pero no hay multas. En cualquier parte del mundo te multan. Y Odebrecht se ha cambiado el nombre, Graña y Montero se ha cambiado el nombre, han vendido sus activos. Nadie está preso. Y además, en el tema de Enagás, Enagás compra su parte cuando ya había surgido el escándalo. Por supuesto. Por lo tanto, estaba advertido lo que estaba pasando. Por supuesto. Y ahora Enagás... Y Brookfield también. También. Y Brookfield compra, es un comprador de mala fe. Porque cuando compras y tú sabes que el tipo, tu socio es un ladrón y compra con el ladrón, ¿a qué te tienes que atener? Y esos contratos han debido exhibirse. No se exhiben. Y yo te puedo contar, en esa época, en este canal, no había llegado todavía Milagro ni había llegado Beto. Era el loquito de Batters ahí. Siempre yo me encargaba, porque como yo tengo buenos oídos, decía, el loquito de Batters, el loquito de Batters. ¿Cómo lo jodemos? ¿No es cierto? ¿Quiénes están jodidos? Pero la razón, cuando uno tiene la razón, uno tiene que ir atrás de la razón. El tiempo es tu mejor aliado. Y la verdad prevalece. Y el que la hace la paga. ¿No? El que la hace la paga. Y hay que ayudar a que la pague, porque desde acá, desde la prensa, tenemos que darnos cuenta de lo que ha pasado. La prensa en el Perú ha sido una prensa vendida, prostituta, así de sencillo. Bueno, han vendido su alma al diablo, que en este caso se llama Odebrecht. Y los abogados también son culpables, porque tú no puedes robar tan alegremente si no tienes un abogado que te asesora atrás. Contrataron a los 28 mejores estudios de abogados de Lima, hicieron obligaciones de no hacer y de ahí contrataron a los árbitros. Era prácticamente imposible enfrentarse a Odebrecht. Y yo les voy a contar la historia. Cuando Odebrecht decide delatar, tenía 3 abogados por escoger. ¿Ya? Uno, el doctor Avendaño, que estaba muy mayor. El otro, tu hermano, y dijeron que no porque era tu hermano. Y el otro fue Fernán Altuve. Porque les había dicho que no lo habían coimeado en un arbitraje. Y él les dijo que no. Entonces y le dicen a Fernán, vamos a tirar dedo a todo el mundo. Mira lo que estoy diciendo, 3 abogados en todo el Perú. Domingo era uno y dijeron, no, pues este le va a decir al hermano. Nos jodimos todos. Pero para qué veas, en fin. Vamos a ir a la pausa. Dicho esto, lo de Dina Boluarte. Ahora la caviarada sí se preocupa cómo financió su campaña Castillo. O sea, desde antes de ayer. Sí. Hay una desesperación por saber cómo financiaron la campaña. Y la que tiene que responder es ella. Algo medio, a mí me parece medio absurdo, ¿no? Yo creo que es una incoherencia total, ¿no? Es una pena comprobar que cierto grupo de personas están hoy día buscando todas las faltas habidas y por haber en Dina Boluarte y nunca vieron nada en Pedro Castillo. Nunca. Tampoco vieron nada en Dina Boluarte, que ha sido parte del gobierno Castillo hasta hace 3 meses. Así es. Que ha sido ministra. Así es. No vieron, además, decían que eran golpistas los que presentaban vacancia contra Castillo. Así es, pero ellos no son golpistas. Miren lo que ha pasado el día de hoy en el Congreso. Veamos la nota. Bueno, agradecer a las fuerzas democráticas que están en sintonía con el país entero, con los 33 millones de peruanos que quieren paz, tranquilidad, desarrollo. Dina Ercilia Boluarte Segarra se ha salvado en su primera batalla ante el Congreso. No ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la presidencia de la República y pasa al archivo. Después de postergarlo la semana pasada, este martes, por fin el Pleno se animó a ver la admisión al debate de la moción de vacancia presidencial. El resultado final fue 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones. Se requería que al menos 52 parlamentarios respalden la iniciativa para que Boluarte se presente ante la representación nacional, pero no fue suficiente. El año pasado veíamos vacancias a por doquier y hoy, frente a hechos tan evidentes, no se quiere hacer absolutamente nada.
¿Será porque el 7 de diciembre también hubo complicidad? Así que nada, yo ahora que los escucho me pregunto, ¿en qué momento les puedo decir golpistas? Las bancadas de izquierda, que son las más entusiastas cuando se trata de sacar a Dina de Palacio de Gobierno, solo juntaron 37 votos que vinieron de los ya conocidos perulibristas y la alianza entre las bancadas de Bermejo y Sigrid Bazán. El país en este momento no la perdona, y sobre todo la región Puno, que no va a parar hasta que ella se vaya. Si no renuncia, entonces en el sistema democrático está este camino de la vacancia. Y esto se suma sobre todo a las graves denuncias de corrupción contra la señora Dina Boluarte. Día tras día vamos descubriendo cómo operaba, con recibos y con estados financieros, es decir, con pruebas, no solo testimonios. Los zurdos mostraron una vez más su doble rasero. Antes decían que la vacancia a Castillo les parecía golpismo, pero hoy pretenden utilizar ese mismo mecanismo contra Boluarte. La presidenta Boluarte no la pusimos nosotros en el poder, la puso Perú Libre, pero ha roto drásticamente con lo más nefasto del gobierno de Pedro Castillo. Deslindar de la Asamblea Constituyente, de los vínculos con el terrorismo, entre muchos otros cuestionamientos. Los que sí se mantuvieron en sus 13 fueron las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Sus voceros habían adelantado ya su voto en contra de la moción. Ahora estamos buscando la estabilidad del país, estamos buscando de que la economía pueda resurgir, que los emprendedores puedan continuar con su trabajo, que todo se vuelva a la normalidad, que la gente pueda salir a trabajar sin pensar que va a haber una manifestación agresiva contra ellos. Fiel a sus principios durante esta gestión congresal, Acción Popular no se puso de acuerdo ni siquiera en esta ocasión. Los votos para debatir la moción de vacancia estuvieron divididos en el partido de la Lampa. Es cierto, tenemos que ver la estabilidad del país. Cierto es, tenemos que ver la forma de que el país no se derrumbe. Pero también es cierto de que existen instancias internacionales. Tarde o temprano, ahí se tendrá que llegar. Hasta un presidente que no tenía la más mínima condición para ser presidente, se le dio todo un espacio y una tregua para que pueda gobernar en bien del país. Digo yo, qué difícil debe ser para la presidenta de la República haber llegado al gobierno en un estado de convulsión social terrible. En un intento desesperado por insistir con la vacancia, se presentó una reconsideración para que se vote de nuevo la admisión a debate, pero fue en vano. No alcanzaban los votos. La reconsideración no ha sido aprobada. Dina, mientras tanto, seguirá con la banda presidencial. A ver, la sinvergüencería no tiene límite. Esta chiquita Siri Bazán dice que Dina Boluarte grave denuncia de corrupción, que operaba con recibos. Yo no sé dónde ha salido eso. No, convendrá que yo no soy pin que Dina Boluarte, ¿no? A mí nadie me puede decir que yo pues protejo a ningún corrupto, ¿no? Pero yo no he encontrado hasta el día de hoy ninguna denuncia de corrupción. Si el señor Simaucuro financiaba la campaña, ponía la plata. ¿Y ahí? ¿Qué tiene que ver eso con Dina Boluarte? Bueno, pero además la campaña no era de ella solamente. Ella era la vicepresidenta. Pero no era la tesorera de la campaña. No manejaba los fondos. En unas campañas presidenciales yo he sido candidato a la presidencia de mi partido hace 20 años también. Y yo, como candidato, nunca manejé nada. A mí me decían que tenía que ir aquí, tenía que ir allá, me alojaba en los hoteles que yo mismo pagaba, pero el resto lo organizaba cada militante del partido en su zona, organizaban la presencia del candidato a la presidencia. Y había un fondo muy pequeño para llevar a la gente o comprar banderolas. Pero eso, el candidato a la presidencia o el vicepresidente no maneja nada, es imposible que maneje. Pero, ver, ¿con qué tiempo van a manejar? Pero, vamos a ponerse en el supuesto que ella sabía y que ella manejaba y que ella... Perdón, si ella sabía y ella manejaba, Cerrón también. Exactamente. Entonces, y Valdemar también. Ellos entonces, son más. A ver, el tal Quito o Flavio Cruz Mamani, que dice que solamente Vladimir Cerrón salvará al Perú y que Puno se va a seguir levantando, ya se pone agresivo y se pone... Pero por puro sentido común, pues. Si fuera culpable la señora de algún acto turbio, el partido sería también responsable y el secretario general Vladimir Cerrón también. Todos los que han sido elegidos en esa lista, todos los que han sido elegidos debido a la locomotora que ha sido su candidato a la presidencia,
tienen responsabilidades, porque cada uno de ellos hizo campaña para el presidente y para ellos en su propia región. O sea, es mucho más complejo el tema. El acto de conversión, en el supuesto que lo de Shimabukuro sea dinero negro, porque lo de Shimabukuro era plata aparentemente legal. Shimabukuro no es narcotraficante, no es lavador, no es talador ilegal, no trafica con niños, ni con personas, ni con narcotráfico, ni con armas. Entonces Shimabukuro ponía plata y pagaba X, Y, Z cosas, ¿cierto? A él, quien lo nombra asesor de inteligencia, es Castillo, no Boluarte. Si Boluarte le hubiera nombrado su amanuense, como por decir Betsy nombró a su enamoradito, entendería. Pero no es el caso. Pero además nadie acusó a Castillo de lo mismo, porque se supone que si es una plancha presidencial deberían haber cometido las mismas irregularidades. Pero a Castillo le han acusado de otras cosas, no de eso. O sea, realmente la incoherencia es total, de gente de izquierda y también algunos gente de derecha. Por pero perdón, pero además de ello, ¿no? Porque también dicen que los muertos en las protestas y tal. Ok, perfecto. ¿A Sagasti no se le murió gente? ¿O la gente que murió con Sagasti fue poca? El 5 de abril del año pasado no muere gente siendo Castillo presidente. Entonces, a ver, ¿cómo es? Merino mató a Inti y a Brian. ¿No es cierto que eran dos? Han estado comprocesados hasta hace poquito. Hasta hace poquito. Perdón, y Sagasti y Castillo. O sea, no es que haya doble rasero, es sinvergüencería. El tema es que son temas políticos, totalmente politizados, ¿no? Entonces, si eres de mi partido o de mi afinidad ideológica, te permito todo. Pero si no estás en mi línea política, te critico todo. Pregunta, en el supuesto que te pidieran el consejo, que no va a ser el caso, Otárola seguramente la va a librar con Vicente Romero Fernández como con Chávez Cresta. Una vez que la hayan librado, ¿no tendría que cambiarlos y poner nuevos aires? Entendiendo, ¿no es cierto? Ya le salvaste el honor, no los van a cañar, los procesos civiles irán en su curso y los penales también. Pero poner gente que sepa más claramente lo que se tiene que hacer, especialmente con Puno. Mira, yo creo que acá hay una responsabilidad del gobierno muy grave. Los muertos evidentemente son responsabilidades políticas de los ministros más que el propio presidente, el gobierno en general, pero no de la figura del presidente, que está blindado por muchas cosas. Pero eso no se ha hecho, no se ha removido ningún ministro. Creo que ha sido un gravísimo error y tienen que hacerlo en un momento dado. Y finalmente, no pueden. O sea, si se ha creado un ministerio del Interior, es para que sea un civil quien maneje el sector interior, claro, no un policía. Claro. Porque el policía es juez y parte. No puede ser juez y parte. Bueno. Y en el caso del Ministerio de Defensa, lo mismo. Se hizo un Ministerio de Defensa para que los militares no manejen el Ministerio de Aeronáutica, de Marina y de Guerra, que eran antiguamente. Pero estamos volviendo atrás, nombrando a militares que están comprometidos, que tienen sus propias promociones. Correcto. Y eso debilita un poco a la institución. Listo. Te agradezco por tu presencia. Una pena que no haya podido ver Katherine Ampuero, pero en fin, el la tiempo... saludamos desde acá. Tristemente el tiempo nos da la razón. Y va a ser peor con lo de Vizcarra, aunque ese también la va a pagar. Tiempo al tiempo. El tiempo nos da la razón y yo estoy muy lamentablemente satisfecho sabiendo de que pasa el tiempo, pero me da la razón. Yo hubiese preferido que no me la dé y no tener esa satisfacción, pero para mis adversarios políticos evidentemente eso puede servir para algo. Gracias, buenas noches, muy amable.